Muy buenas tardes, bienvenidos. Tristemente, Corrientes sigue bajo fuego. 800.000 hectáreas, más que eso todavía, ya han sido inutilizadas en este ataque del fuego que tiene que ver con la sequía, con lo humano, con el desconcierto que provoca ver que hay gente que puede atentar de esta manera contra la naturaleza. Y por supuesto todo referido también a los cambios profundos que la Tierra está teniendo y a lo cual la Argentina no puede escapar. El 10% del territorio correntino está incendiado y también ha provocado un incendio político con las denuncias del gobernador de Corrientes y de Macri en una actitud muy mentirosa respecto a cuál había sido la gestión del gobierno nacional. Hoy vamos a mostrarles a ustedes los mails que demuestran que el gobierno le ofreció a la provincia de Corrientes una ayuda en tiempo y forma el 23 de enero. Van a verlo, van a poderlo corroborar. Pero parece mentira, no solamente lo que ha dicho el gobernador Valdés, sino también la aparición de Mauricio Macri tratando de sacar ventaja. Macri se monta siempre en la tragedia. Si además tiene muerte, tanto mejor. Así ha construido su carrera política. Ahí tenemos a Mauricio Macri diciendo una sequía histórica, y ahí tenemos la primera explicación. Se convirtió en un incendio sin precedente. Desde enero la peligrosa situación había sido alertada por las autoridades de la provincia de Corrientes. Le pidieron aviones hidrantes, vigías y equipamiento. Nunca les respondieron. Mentira. Una mentira más de este mentiroso serial que es Mauricio Macri, en un día de muchísimas mentiras. También de Macri, alguna será desmentida en instantes nada más por Florencia Cariñano, la persona que maneja migraciones en la República Argentina. Pero sigamos un instante más con Corrientes y estas imágenes que provocan espanto. Por cierto, Macri fue más a la carga. Ahora, en medio de las llamas, toda la cadena productiva de la provincia está en una crisis gravísima. Las consecuencias sobre la vida silvestre y el medio ambiente son inmedibles. Comparto la angustia, la bronca y el dolor que produce esta situación. Un mamarracho que alguna vez, en plenas inundaciones, dijo como frase célebre: en algunos lugares hay mucha agua y en otras hay poca agua. Un hombre que le prometió a más de un sector inundado de la República Argentina obras inmediatas que nunca se cumplieron. Podemos hablar de La Paz, por ejemplo. Pero vuelve a la carga aprovechando una circunstancia muy terrible como la que afronta en estos momentos la provincia de Corrientes, que tiene que ver con lo que sucede en el mundo y la sequía. Ha pedido ayuda a Estados Unidos, por supuesto, el gobernador de la provincia. Cabandier dijo sí a todos, a los rusos, a los que sea, le podemos pedir ayuda. Ahora bien, la pregunta es ¿por qué no se ayudan ellos mismos? Si California se incendió prácticamente toda y el gobierno de los Estados Unidos nada pudo hacer. Me acuerdo de la aparición de Trump negando el tema del calentamiento global, él que ha sido un luchador a favor del statu quo reinante de un capitalismo que va aterradoramente contra lo que es el bien de la naturaleza. Vamos a volver sobre estos temas naturalmente en el transcurso del programa, pero vale la pena cerrar este primer tramo con Alberto Fernández, el presidente, hablando de Corrientes. Y Corrientes llama la atención de toda la Argentina, obviamente. Acaba de vivir una tragedia Corrientes, pero hemos puesto todas nuestras fuerzas para ayudar. Lo que es verdad es que no escribimos Twitter por eso. Lo que es verdad es que no hacemos publicidad con eso. Pero hemos mandado a todos nuestros bomberos, hemos mandado a todos nuestros hidrantes, hemos mandado a todos nuestros helicópteros para tratar de apagar eso, hemos mandado a todos nuestros brigadistas, han ido todas nuestras fuerzas de seguridad, ha ido ayer el ministro de Agricultura con el subvicejefe de gabinete para hablar con los productores y preguntarles qué necesitan para poner rápidamente esto en funcionamiento. Porque la Argentina es una. No hay una Argentina del centro y una Argentina periférica. No hay pueblitos y ciudades. ¡Hay argentinos! Macri y el éxodo que no es. Porque la otra mentira, más grave todavía, tiene que ver con un nivel de desinformación que lleva a uno a preguntarse si Macri está bien. Y sobre todo el grado de locura del que le escribió la carta, en la que mencionó que los argentinos se están yendo minuto por minuto del país, se abandonan el país hartos de la situación reinante. Todo mal hizo Macri, pero ¿para qué lo voy a decir yo si tenemos la visita de Florencia Cariñano, responsable de migraciones en la Argentina? ¿Cómo le va? ¿Cómo va? Hola, ¿cómo están todos? Bueno, tuvo que salir a desmentir. A poner un poco de claridad y a mostrar los números que no acompañan las frases grandilocuentes con los que nos encontramos muchos de los argentinos ayer,
cuando el expresidente salió a decir que estábamos ante el mayor éxodo de la historia de argentinos migrando. La verdad que primero contarles que cuando llegamos a migraciones no había ninguna estadística, no había ninguna herramienta estadística que mida por qué se van los argentinos. Muchos de ustedes seguramente han salido del país en años anteriores y no se les preguntaba cuando vos presentabas el pasaporte por qué te vas. Así que no hay datos anteriores que digan por qué los argentinos se iban. Entiendo que él hizo ayer, o se le hicieron a la carta, en base a una columna que salió en el diario La Nación, que habla de datos del 2019. No estábamos nosotros en el 2019. Y los datos que arroja esa columna de La Nación del 2019 los da la OCDE y son muy malos. Hablan de una gran ida de argentinos masivamente calificados hacia el exterior. Entonces yo creo que las respuestas las tiene que dar él. Yo lo que tengo para dar hoy es que nosotros cuando llegamos a migraciones y producto de la pandemia generamos una declaración jurada que al salir vos lo que haces es decir el motivo por el que salís. Entre ellos está la mudanza, trabajo, residencia afuera, mudanza, estudio, etcétera. Los datos que tenemos, los únicos datos oficiales que arrojan hoy es que desde que generamos esa declaración jurada en septiembre del 2020 hasta hoy, el promedio de salida de argentinos que tildaron mudanza es de 78 personas por día. Ahora bien, si yo tengo que ir a los 4 años de Macri y no tengo estadísticas, porque mismo en un artículo del Washington Post, el exdirector de Migraciones dijo no tenemos números, porque no se habían preocupado por generar números. Uno hace políticas públicas con números, sabiendo qué está pasando. Bueno, no había números. Entonces yo agarro los últimos 4 años, por suerte fueron los únicos 4 años de Macri, del 2016 al 2019, y me fijo quiénes se fueron y no volvieron, me da un promedio de 164 personas por día que emigraban. Pero esto ha sido hasta demostrado por los medios de comunicación actuales, que cuando han querido analizar el tema, uno después entra a la nota y se encuentra con que siempre son historias anteriores al 2019. Suelen poner en tapa a los argentinos que se van, acá estoy en Australia y esto es maravilloso, y dejé el país que no quería darme oportunidades, cosas por el estilo. Cuando uno va a la nota, las fechas siempre son en los tiempos del neoliberalismo. Esos datos evidentemente los tiene la OCDE, la Nación quiso hacer una editorial explicando por qué los argentinos iban hoy con datos del 2019. Él evidentemente esa parte no la leyó y salió a decir algo que no es real. Nosotros no estamos negando que haya argentinos que se vayan, de hecho trabajamos todos los días para que ningún argentino se vaya del país. Lo que estamos diciendo es que no hay datos en su nota, no tiene datos para decir semejante barbaridad y además lo que a mí me extrañó personalmente cuando leí una frase de la deuda que tenemos con los argentinos que se quedan, la deuda que tenemos todos los argentinos es producto de la que él tomó irresponsablemente y que va a estar mis hijas y seguramente mis nietas pagándola. Y por eso seguramente muchos argentinos se fueron en su gestión y todavía se siguen yendo. Permítame mirar esta placa que tiene declaraciones de Macri para hacer un comentario. Dice, estamos ante el mayor éxodo de argentinos de la historia y miles de jóvenes, dramatiza, hombres y mujeres, miles, que parten solos rumbo a otros países, graduados de todas las disciplinas, empresarios gigantes y de todos los tamaños, qué manera de redactar, que prefieren seguir en otro lado. Y hay una más, Lauti. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo va, Víctor Hugo? Buenas tardes. Y se la quería leer a Florencia para ver si sus datos pueden contrastar estos datos que pone Mauricio Macri en su carta, que es curioso, Víctor Hugo, la fuente de donde sale la data que muchos de ellos publican sus fotos en las redes sociales cuando están en Ezeiza a punto de partir. A veces acompañan las fotos con textos llenos de esperanza por los que aguarda, pero siempre hay pena o bronca por los que dejan atrás. Estas son las fotos que ha tomado el expresidente Mauricio Macri para decir que este es el año en que más argentinos están yendo del país. Seguía por Facebook. Twitter, me contaron, seguramente su grupo que lo rodea, que tiene buen poder adquisitivo, puede un día para el otro irse del país. Hay que decir que esto debería dar de todas maneras pie a una linda investigación sociológica sobre el tipo de persona que habita particularmente del lado del Atlántico, que ha recibido tanta migración. La condición de hijos de migrantes, de todos nosotros. Carigliano, ¿de dónde eran los cariglianos? Carignano Piamontés. Carignano Piamontés, bueno, Piamonte, Sicilia, Calabria,
Francia, Alemania, han entregado enormes cantidades de migrantes. Y hay una respuesta también de la búsqueda desde la Argentina, desde Uruguay particularmente, de otros lugares, de probar suerte en otros lugares. Es una característica natural, un impulso espiritual o que tiene que ver con la propia historia de cada uno. Pero a ver, nosotros no estamos diciendo que no se estén yendo, es natural, mucha gente se va a probar suerte afuera. Lo que no está pasando es que esto es el mayor éxodo de la historia. Podemos ver, y el mapa que vos mostraste, Argentina actualmente por mes nosotros estamos recibiendo 8.000, entre 8.000 y 8.500 radicaciones de gente que viene a estudiar a Argentina, muchísimos jóvenes vienen a estudiar a las universidades argentinas, muchísima gente viene a probar suerte a la Argentina y muchísima gente seguramente también se va a probar suerte afuera. Es la vida misma, migrar es un derecho, pero no estamos en números alocados como para decir esto es un éxodo histórico que nunca se vio. Estamos ante 78 personas y si la tenemos que comparar con su gestión eran 164 y no sé cuántos fueron en el 2001, pero seguramente fueron muchísimos más. Argentina es un país receptor, no es un país que expulsa gente. Él, bueno, dice que hay mucha gente formada, no se le habrá pedido el título, se habrá puesto en Ezeiza a ver uno por uno, porque no sé de dónde saca la información. De ningún lado. Yo creo que una persona como él, un expresidente, debería ser un poco más serio, debería tener asesores que le brinden información certera, porque lo perjudica. Él está hablando de una columna de La Nación del 2019, es su gestión. Necesitamos que nos explique por qué en ese momento. Yo hice un Twitter hoy, hice un tweet donde mostrábamos todas las tapas de los diarios del 2016, 2017, 2018, 2019, donde decía los consulados están llenos de gente, explota la gente pidiendo, de la UNTREF diciendo, están yéndose los cerebros. Entonces, digo, acá lo que nosotros necesitamos explicaciones de él. Dentro de este programa vamos a mostrar un collage de todas esas publicaciones, pero me gustaría ver el mapa que tiene que ver con Sudamérica, porque sí, a veces la comparación es necesaria. No podemos hablar ni del día que tenemos si no comparamos con algo. Podemos tener ese mapa, lo tengo para la columna, vayan buscándolo, pero cuente primero. Es un mapa que estuvimos trabajando, la fuente es la ONU, así que creo que es la ONU junto con OIM, la Organización Internacional de las Migraciones, que viene recabando información de todos los países. Y en ese mapa se puede ver que uno de los países que más gente tiene viviendo afuera, población, es Uruguay, junto con Surinam y Guyana. Son de Latinoamérica, esos son los países que más población tiene viviendo afuera. Uruguay tiene un 18% de la población total viviendo afuera. Y se ve que Argentina tiene uno de los menores índices y al contrario recibe mucha inmigración. Puedo decirlo de memoria, un 2.3 sí, tiene. El caso extrañísimo para mí fue Brasil, que está con 0,8 en ese mapa, pero el resto de América del Sur, cada uno de los países duplica, triplica, cuatriplica lo que es la salida de argentinos a vivir en otros lados. Por eso, cuando hablamos y queremos... Ahí está el mapa, mire. Yo dije algunas cosas de memoria. Colombia tiene 5.7, Ecuador 6.8, Perú 4.7 de promedio por ciento respecto a la población. Venezuela, sí, está muy alto, tiene el 16%. Esa es la parte norte de América del Sur. Sigamos con el sur propiamente dicho, el sur del sur, y tenemos a Bolivia con 7,6, Chile 6,8, y Argentina 2,3. Algo más sobre el Atlántico, tomemos del lado atlántico para tomar a Brasil, Paraguay y Uruguay. Uruguay tiene el 18%, bien lo dijo Florencia Cariñano recién. Paraguay 12%, Brasil 0,8%. Ese sí que es un dato ciertamente asombroso, pero esto marca que Argentina es el segundo país desde abajo de gente que se va. Por eso, los números no acompañan la carta que quiso hacer Emotiva ayer, que yo entiendo que fue para generar angustia y desánimo en la población, que estamos saliendo de una crisis, estamos recuperándonos, estamos volviendo a ver cómo la gente está recuperando el trabajo. Todos los días conocemos a alguien que consiguió algún nuevo trabajo, que se están abriendo empresas, inversiones. Lo que no tenemos que dejar es que este tipo de personajes que ya gobernaron la Argentina nos arruinen el futuro. Ya lo hicieron tomando deuda irresponsable. No nos dejemos engañar con falsas cartas que no tienen un dato certero.
Bueno, Florencia, parecería que está todo dicho. Los números son concluyentes y el personaje... Sigue sin decir números y me gustaría que tanto él como el periodista nos digan de dónde sacan los números, porque la verdad... El periodista lo sacó de los tiempos de Macri. Macri no se dio cuenta y el que escribió, que está más sonado que Macri, me parece, porque no se le puede poner esa carta, es la lucha que se está pagando, que se da a brazo partido entre Macri y Rodríguez Larreta. Cada uno trata de ganar posición mediáticamente, porque Macri, ¿qué consiguió con esto? Por lo menos que se hable de él y tener una visibilización que él cree que sigue necesitando, aunque sea negativa. Es parte del pasado, tenemos que mirar al futuro. Todos los días nosotros trabajamos para que no se vaya nadie, para que todos tengamos una mejor vida y mucho más trabajo. Le agradecemos muchísimo. Gracias. Vamos a hablar del otro tema del día, que también, como no podía ser de otra manera, tiene mucha mentira en su vientre. Así lo presentamos. Víctor Hugo, de lo que estamos hablando, buenas tardes a usted y a toda la audiencia. Creí que había una barrida con todo el tema y entonces dice la expectativa y no anuncié a Estefanía Pozzo. Muchas gracias. Bueno, a lo que usted hacía referencia tiene que ver con una serie de declaraciones por un documento que se filtró. Se filtró un borrador con fecha 12 de febrero de las negociaciones entre el equipo de Martín Guzmán y los técnicos del Fondo Monetario Internacional. En ese documento había una partecita que hablaba de modificaciones a los regímenes jubilatorios y entonces la manera en la que se relató esa parte es diciendo que se iba a hacer una reforma jubilatoria. Sí, de hecho hubo varias notas en ese sentido. ¿Y qué es lo que eso generó? Una desmentida por parte de distintos funcionarios nacionales. El mismísimo presidente y también el ministro de Economía, Martín Guzmán. Si quiere yo le leo la parte del documento como para que partamos de la base de la información en base a qué reacciona el presidente y el ministro de Economía. Dice en el ítem otro gastos pendientes del borrador, dice, para liberar recursos para nuestras prioridades clave, buscaremos racionalizar otros gastos mientras protegemos los ingresos reales de los jubilados y los trabajadores del sector público. Mientras tanto, el gasto en jubilaciones y pensiones se guiará por el nuevo mecanismo de actualización adoptado a fines de 2020, es decir, se sigue rigiendo la misma fórmula adoptada en la gestión de Alberto Fernández. Sobre la base de esto, dice el documento, realizaremos un estudio que describa opciones y recomendaciones para fortalecer la equidad y la sostenibilidad de largo plazo de nuestro sistema previsional. Se prestará atención especial a la evaluación de los regímenes especiales previsionales, ahí vamos a eso, y a los mecanismos que favorezcan la prolongación voluntaria de la vida laboral de las personas. A los regímenes especiales se refiere claramente y después se especifica que se trata de las jubilaciones, por ejemplo, de los jueces. Eso es lo que vamos a escuchar o lo que vamos a ver de las declaraciones del presidente Alberto Fernández, porque en regímenes especiales la pregunta era, bueno, ¿van a tocar también la jubilación docente? Salió el presidente a aclararle a un periodista, Roberto Navarro, que no, que es específicamente diplomáticos y los magistrados. El tema pasó por Clarín en algún momento. Roberto Navarro, Lautaro tomó lo que se había dicho en Clarín y lo llamó directamente a Alberto Fernández. Tenemos la tapa, Víctor Hugo, de Clarín del día de hoy, la vamos a compartir ya en pantalla, ahí al costado, a la derecha, uno lee el título y le genera cierto temor. Dice, el acuerdo por la deuda del gobierno se compromete ante el FMI a analizar el sistema jubilatorio. Hay que ser verdaderamente mafia. Ustedes han escuchado lo que textualmente leyó Estefanía Pozzo. No tiene ninguna relación con lo que ese título procura insinuar. Nada. No hay nada de verdad en el corazón de esa información. Y en la letra chica, abajo del título, dice el compromiso es que dentro de un plazo máximo de 3 años deberá estar concluido un estudio sobre la sustentabilidad del sistema. Desde la Casa Rosada afirman que en la gestión de Alberto Fernández no habrá reforma previsional que apunte a elevar la edad jubilatoria. Bueno, ya uno se queda con el título solo de la tapa, Víctor Hugo, y lógico. Después viene la aclaración, como hacen siempre, y adentro seguramente hay dos cosas que pueden pasar. La conciencia que finalmente tienen que tener para estos temas, o que la nota la escribe un periodista y los títulos lo pone otro periodista. ¿Y el periodista qué va a hacer? ¿Va a salir a denunciar? Yo no puse eso.
Yo no estoy diciendo lo que vos pusiste en el título, porque el título lo maneja alguien que está sirviendo directamente a este código mafioso con el que se mueve Héctor Mañeto desde Clarín, tratando de arruinar al gobierno y a la democracia. Es una vergüenza esto. Navarro tomó esto y le dijo, seguramente escandalizado también, como esto es verdad, Alberto. Y Alberto Fernández le respondió por WhatsApp y lo autorizó a que pusiera esa grabación como una respuesta que él estaba dando. Bueno, es el presidente de la República el que está hablando. Pero si no lo hubiera hecho, gana haciéndolo, por supuesto, estaba lo que vos habías leído, Estefanía, es tan claro. El problema, Víctor Hugo, con todo esto es que se filtra un borrador en el proceso de negociación, le diría, ultimando los detalles de ese borrador. Es un borrador de hace 10 días. Yo, por ejemplo, tuve acceso a ese borrador y la verdad es que hay un montón de cosas que todavía no están definidas. La pregunta es, ¿por qué se filtra ese borrador ahora? Genera mucho ruido, por supuesto, mucha incertidumbre, y a la vez esto se va acompañado de... Hoy tuvo que salir el ministro Guzmán a hacer declaraciones por Twitter. Ahí lo tenemos. Ahí Exacto. lo tenemos a Guzmán. Pero en todo este proceso no hubo ninguna información. Léelo, Entonces Estefanía. genera cierta incertidumbre. No habrá ninguna reforma jubilatoria, dice el ministro de Economía. Nuestro gobierno siempre va a cuidar y trabajar para mejorar el salario de nuestros jubilados y jubiladas. Se mantendrá la fórmula de movilidad sancionada en 2020, sosteniendo los derechos que fortalecimos con esa ley. Puso otro tuit también. A ver, Lautaro. Sí, hay que contar también que estos tweets, tanto el que leyó Estefanía como el que lo voy a leer ahora, los retuiteó el presidente Alberto Fernández y esto puso el ministro de Economía. Asimismo, y en la misma línea, se realizará un estudio focalizado en los regímenes especiales alcanzados por la ley 27.546 que analice opciones y recomendaciones para fortalecer la equidad y la sostenibilidad a largo plazo de nuestro sistema previsional. Va a ser una lucha abrazo partido lo del gobierno por mostrar que no va a haber ajuste porque lo están esperando. Cualquier cosita que mínimamente se parezca a un ajuste o a revisar algo será presentado como una debilidad frente al Fondo Monetario Internacional, porque quieren dos cosas. Quieren que gane el Fondo Monetario Internacional, por supuesto, son hinchas del Fondo Monetario Internacional y son absolutamente anti-república, República Argentina. Pero además pretenden que el gobierno sea arruinado en esta discusión y poder, una vez más, como pudieron por lo menos en el 2015, con la democracia. La vuelta a clases. Hablemos también de la emoción que significa retornar y encontrar a los compañeros del año pasado. A mí me entraba una nostalgia en diciembre, me acuerdo que en la última página del libro había una nota diciendo hasta marzo. Y me entraba una pena porque esos compañeros que estaban a mi alrededor ya no los iba a ver por un tiempo. El reencuentro de marzo es una verdadera maravilla. Sí, el reencuentro de marzo, que hoy empezaron las clases en la Ciudad de Buenos Aires y en Mendoza, también trae una novedad que tiene que ver con los salarios docentes, porque se cerró la paritaria nacional docente. 45,5% cerró hoy el Ministerio de Educación con el Ministerio de Trabajo y 5 gremios nacionales. Va a ser en 4 tramos. La primera va a ser en marzo. Están viendo ustedes allí el destacado de ámbito financiero. Los 5 gremios principales son CETERA, UDA, SEA, SADOP y AMET, que recibieron justamente la oferta de los ministros, como les decía recién, de Trabajo, Claudio Morón y Jaime Persic. El incremento está en línea con lo manifestado por los gremios en la previa de la reunión. ¿Cómo se va a cobrar este 45,5%? Va a ser en marzo, la parte más importante, un 21,21%, y un 8% en junio, en agosto y en septiembre. En septiembre se va a hacer una revisión en función de la inflación. Esto entonces lleva el piso mínimo de salario docente a 41.250 a nivel nacional. Escuchemos al ministro. Hicimos fue consensuar una propuesta que hoy la hicimos pública y se la dimos a los gremios, y los gremios tienen sus mecanismos institucionales para terminar de definirla, pero la verdad que va a haber acuerdo. El 2 de marzo en la Argentina va a haber clase. Acá hoy empezaron 2 jurisdicciones, 2 provincias, miles de chicos hoy, millones de chicos el 2 de marzo. Y eso es una buena noticia para la Argentina, con el compromiso de que los trabajadores de la educación argentina le ganen a la inflación, y en eso consiste la propuesta que hoy hemos distribuido a los representantes de los trabajadores.
En relación a la vuelta de clases, también habló el jefe de gabinete porteño Felipe Miguel y dijo lo siguiente en su cuenta de Twitter: empiezan las clases en Cava este año con prácticas obligatorias en ambientes laborales. La escuela tiene que inculcar a los chicos la cultura del trabajo y Miriam Bregman, la diputada por la ciudad de Buenos Aires de El FIT, salió al cruce de Felipe Miguel y desde su cuenta le dijo lo siguiente: el trabajo obligatorio y sin remuneración tiene otro nombre. Esto es lo que le dijo la diputada Miriam Bregman al jefe de gabinete porteño Felipe Miguel en relación a lo que llaman desde el gobierno porteño prácticas obligatorias en ambientes laborales. Parece mentira que traten de disfrazarlo de algo bueno para los jóvenes, el uso esclavizante de la mano de obra que no tiene costo. Y sin embargo ellos pueden hacerlo. Está muy bien lo que le responde Miriam Bregman. No me sorprende porque es bastante absurdo presentarlo de esa manera. Y de paso disimular que hay decenas de miles de chicos en la ciudad de Buenos Aires que no van a poder concurrir porque no tienen lugar, porque no tienen la vacante necesaria y que en consecuencia tienen a sus padres en doble problema, el de los chicos y el de su propia vida, la organización familiar. Víctor Hugo, sabemos que cada vez que hay un tema económico siempre aparecen la Cunza, aparece Melconian. Bueno, ahora se está hablando sobre la quita de subsidios y apareció Aranguner, el ministro que durante el gobierno de Mauricio Macri no confiaba en su propio gobierno y ustedes recordarán que tenía su plata afuera. Habló y dijo lo siguiente: en 2023 ganara lo que no es oposición, ¿volvería a hacer el mismo trabajo usted? Volveríamos a hacer el trabajo que hay que hacer y obviamente teniendo en cuenta la experiencia adquirida durante el proceso, que requiere una mayor comunicación tanto interna hacia la alianza de gobierno como externa respecto de cuáles son las consecuencias de no corregir el atraso tarifario. Haría lo mismo, haría todo de vuelta. Es una cosa tan perturbadora. Hizo mucho daño, mucho daño. Le faltó decir en la misma dirección lo más rápido posible, como había dicho el expresidente Mauricio Macri con Vargas Llosa, y ahí también hace solamente una autocrítica en la manera en que se comunicó la decisión de hacer el tarifazo durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri. De hecho, hubo una columna muy interesante de su vocero, Alejandro Bianchi, en Infobae, a raíz de una serie de tweets que había publicado en su momento este periodista, este vocero, diciendo que habían perdido la batalla cultural. En línea con lo que dice Aranguren, en realidad el problema fue perder la batalla cultural, no comunicar lo necesario que eran los tarifazos, pero el problema entonces de base no eran los tarifazos, era de qué manera se relató el aumento de tarifas, ¿no? Sí, pasaron por todo, por tener dinero afuera, quienes recomendaban traerlo y después decir que tenían su dinero afuera. Él, el que fue ministro de Economía, han sido en ese sentido muy crueles con el manejo de la información, la de ellos, la del gobierno, porque hicieron un daño tremendo. Millones de personas padecieron a Aranguren, y Aranguren vuelve en un reportaje radial o televisivo, no sé dónde. Radial, diciendo que él no se arrepiente de nada y que haría siempre lo mismo. Y Macri no se arrepiente de nada, y Bullrich le parece que fue una ministra de Seguridad con asesinatos que ella respaldó y avaló, pero que fue una gran ministra de Seguridad. Y Caputo, que le entregaba a sus clientes, a los compradores, los bonos argentinos. El bono a 100 años lo compraron prácticamente clientes de Caputo en todos los casos, y también estaba feliz, ¿se acuerdan del bono a 100 años? Y la Cunza reaparece de vez en cuando y dice, bueno, pero eso ya pasó cuando le hablan de la deuda, no, con eso no tenemos nada que ver. Y Duhovne vuelve a ser una especie de crítico como era antes, en TN, antes de ser nada menos que ministro de Economía en la República Argentina. Y Melconian dice ahora todo tipo de críticas sobre Martín Guzmán, él que tiene que ver con lo Cavallo, con lo Sturzenegger de este país, en el drama que provocaron en el 2001, estaban asociados. Pocos meses, 2 meses antes de la debacle, decían que el sistema bancario argentino era tan perfecto que se iba a importar, el mundo iba a venir a la Argentina a tomar notas. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo han sido tan genios? Iban a preguntarnos. Y la verdad es que era toda una inmensa trampa, un desatino tras otro cometido desde los negocios que ellos estaban haciendo.
consecuencia, hay que sobrellevar todos los días personajes de esta laya. Sí, Víctor Hugo, y por eso como apareció, queríamos recordarlo y cómo hace solamente una autocrítica en la manera de comunicarlo. Después de la pausa vamos a hablar de Ucrania, de Rusia, de Estados Unidos, de la OTAN. Hay novedades. ¿Guerra inminente? Esa es la pregunta que se hace buena parte del mundo. La presión de Estados Unidos y de la OTAN, pero sobre todo de Estados Unidos, por forzar la guerra es llamativa. Y hay una colaboración para esa idea por una decisión que tomó hoy Rusia con respecto a provincias separatistas. ¿Qué dijo Putin? Y todo esto que marca un cierto temor en el mundo, por supuesto. Lo vamos a desarrollar con Matías Morales desde la ciudad de Nueva York. Buenas tardes, Matías. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, qué gusto saludarlos. ¿Qué tenemos de Putin? ¿Qué tenemos de Estados Unidos o de la inminente guerra, como algunos proclaman? Bueno, el presidente francés, Emmanuel Macron, organizó una reunión entre los mandatarios de Rusia y Estados Unidos, Vladimir Putin y Joe Biden, en un nuevo intento de evitar la guerra en Ucrania. El norteamericano ya comunicó que estaba dispuesto a encontrarse nuevamente con su homólogo si la guerra no comenzaba antes, dado que Washington sigue asegurando que la ofensiva es inminente. Sin embargo, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, consideró prematuro hablar de cumbres, ya que van a ver si es útil tras el encuentro del jueves entre los representantes de Exteriores, Antony Blinken y Sergei Lavrov. La tensión aumentó con la reanudación de los enfrentamientos entre el ejército ucraniano y los separatistas del este. Un soldado ucraniano resultó herido y las milicias informaron la muerte de 3 civiles, mientras que Rusia denunció que un proyectil lanzado por Ucrania cayó en su territorio. Los separatistas movilizaron a su población en condiciones de combatir y evacuaron a mujeres, niños y mayores, al tiempo que Moscú decidió posponer la retirada de sus tropas en Bielorrusia y reconocer a Donetsk y Lugansk como repúblicas independientes. Sí, esto viene de un tiempo de muchas dificultades. Hubo un acuerdo en su momento para que estas provincias separatistas no fueran declaradas como independientes, cosa que hace Putin hoy. Lo vamos a ver a Putin inmediatamente. Este es un elemento que perturba también las relaciones con Alemania y con Francia, porque Macron, por ejemplo, se sintió sorprendido, dado que ellos habían sido los garantes del acuerdo aquel que habían hecho Ucrania y Rusia para que las provincias separatistas no quedaran apartadas de Ucrania. Vamos a escuchar, Matías, a Vladimir Putin y después tenemos un tema más para que desarrolles desde Nueva York. En este contexto, yo considero reconocer inmediatamente la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y pido a la Asamblea Federal ratificar los acuerdos de amistad y colaboración con las repúblicas. Esos documentos serán preparados y firmados en el próximo tiempo. Y en cuanto a los que mantienen el poder en Kiev, les exigimos cesar las agresiones en Donbass. En caso contrario, toda la responsabilidad por las agresividades será por parte de las autoridades de Kiev. Y estoy seguro del respaldo de los ciudadanos rusos. Está bien la pregunta que teníamos en pantalla. ¿Se reunirán finalmente Putin y Biden después de esta decisión de Putin? Lo vamos a ver. Qué lindo bandido, qué inútil, pertinaz, qué personaje. No tenemos ahí, lo adelantamos de la columna, faltan unos minutos nada más, el mail, el destacado de la noticia y el mail de Cabandier, demostrando definitivamente cuándo empezó a ofrecerse la ayuda, cuándo fue que el gobierno nacional se dirigió al gobierno de la provincia de Corrientes. A ver, ¿está? Vamos a verlo. Ahí está el destacado. Estimado ingeniero Roberto Rojas, me contacto para formalizar
lo que previamente charlamos por teléfono, el ofrecimiento de apoyo terrestre para combate e incendios forestales, con brigadas de combate de incendios forestales. Lo que se necesitaría, en caso de que Corrientes lo requiera, es un lugar donde alojar a esta brigada, dormitorios, lugares para aseo personal. Si Corrientes lo requiere, quiere decir Corrientes no lo ha hecho todavía, Corrientes no le ha pedido nada y sin embargo está el gobierno nacional ofreciéndole, dice, lo único que necesitamos, van las brigadas, necesitamos que duerman, necesitamos que coman para esos días de estadía en la provincia. Quedo a su disposición para aclarar, poner un segundito más que me faltaba una frase, cualquier duda que pudiera surgir sobre este ofrecimiento. Afectuoso abrazo, domingo 23 de enero del 2022. Esta es la realidad. Cuando uno lo lee a Macri, bueno, sí, a Macri también, pero ahora a Negri, en medio de todo este desastre, tratar de sacar ventaja política es ya algo más que una pena. Es un verdadero desastre moral, ético. Ahí está. El gobierno nacional es una bolsa de mentiras. Él lo es. Ahora Cabandier acusa a Macri. No, fue Macri el que acusó a Cabandier y al gobierno nacional. Como antes culpó al gobernador Valdés. No, fue Valdés el que culpó. Y ya vieron ustedes el mail del 23 de enero. Es un irresponsable. Negri es un pobre irresponsable. Decirle irresponsable nada más sin un adjetivo complementario también es un gesto de pobreza lingüístico. Solo le falta tildarlos de piromaníacos. No, los incendios se provocan en lugares donde no se toman medidas previamente y aparece la condición humana de los que atentan o de los que sin querer, por falta de preparación, no entienden el daño que pueden hacer. Y también están los intereses, aquellos que queman pastos porque tienen necesidad de quemar esos pastos. Vamos a hablar de la ansiedad que hay dentro de Juntos por el Cambio de cara a las elecciones del 2023. Dio una entrevista a Miguel Ángel Pichetto y dijo lo siguiente, lo vamos a contar a través de la siguiente nota gráfica. Habló en La Capital y dijo: en la Cámpora reflejan ideas de los 70, atrasan, dice, ni halcón ni paloma. En la interna partidaria, el ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio pidió recuperar el electorado joven que eligió a los libertarios y cargó contra el sector del gobierno al considerar que la Cámpora atrasa. Ya de lleno en el terreno político partidario, el líder del peronismo republicano que integra la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio calificó al expresidente Mauricio Macri como un líder, una figura muy importante que está fortalecido. Consideró también que en el espacio político estamos bien, la sociedad nos ha votado en la última elección, tenemos que prepararnos para gobernar el país, es lo que dice Miguel Ángel Pichetto, hablando bien de Mauricio Macri, pero también hablan los radicales. Habló Gerardo Morales a través de su cuenta de Twitter y ya se ve con cara de presidente en el año 2023. Intensa jornada en Santa Fe, donde el radicalismo se fortalece desde la Unión Cívica Radical Nacional. Vamos a defender una agenda federal que construya con otras fuerzas una propuesta seria para la Argentina. Y ahí dice abajo, somos un partido de gestión, sabemos gobernar, dice, por el radicalismo. El país necesita un presidente radical. Ahora vamos a ver qué quiere Horacio Rodríguez Larreta de cara al 2023. Una interna con Expert, que esta vez no quede afuera. Dice lo siguiente, el destacado de la política online: Larreta quiere sumar a Expert a la primaria de Cambiemos para partir a los liberales. En el armado del jefe de gobierno buscan contener a los liberales y dividir el voto de Patricia Bullrich. Claramente quieren restarle votos a la exministra de Seguridad. Tenemos más también en relación a los libertarios, en este caso en relación a Javier Milei. El diputado Javier Milei dijo lo siguiente, esto lo dijo en El Cronista: Javier Milei y una posible candidatura en 2023. Si tengo que jugar, voy a jugar, dijo el diputado, el referente de la Libertad Avanza, Javier Milei. Disertó ante empresarios en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Vamos a poner la foto de todos ellos y lo que han dicho, porque quiero señalar que este es un drama para la Argentina. El problema interno de Juntos por el Cambio podría ser un tema político natural que podríamos adoptar también con naturalidad. La política es así. El drama que hay, que subyace en todo esto, es el daño que se hace al país. ¿Por qué? Porque en la pelea entre ellos, cada uno trata de mostrarse más duro. El disparate que dice Negri sobre Corrientes,
la barbaridad de Mauricio Macri, el loco que le escribió el discurso a Mauricio Macri, lo que Rodríguez Larreta hace todos los días metiendo plata para tener la primera aparición matutina en todos los canales y en todas las radios, lo que Patricia Bullrich anda buscando permanentemente por el resto del país, ahí pegando un grito desaforado en Cosquín de que quiere ser candidata a la presidencia. Todos quieren ser presidentes. Gerardo Morales el carcelero, Patricia Bullrich la que escondió, puso debajo de la alfombra de la vida de la República nada menos que los asesinatos que se produjeron durante su gobierno. Rodríguez Larreta, que, bueno, ha manejado una ciudad, pero que no tiene nada que ver con lo que, desde el punto de vista del manejo de un Estado, se puede hacer. El que tenía una idea, parecía, era Mauricio Macri, y ya sabemos lo que sucedió. Todos ellos, Macri, que dice lo que dice de Corrientes, para ganarle puestos en la visibilidad a Rodríguez Larreta. Larreta que gasta plata de la ciudad, que bien podría volcar, por ejemplo, en las vacantes, las miles y miles y miles de vacantes que faltan en la ciudad de Buenos Aires, en vez de dar tanto, pero tanto dinero para que el periodismo se ocupe de él todas las mañanas. Pone una mesa y sale a decir algo que va por todos los niveles, que después es repetido durante todo el día, más lo que le responden, más lo que lo defienden, y así tiene esa presencia permanente cada uno de ellos. Todos estos son candidatos. Todos ellos. Ahí está Pichetto, que no se candidatea a presidente porque a tanto no se anima, pero dice, yo me tengo que colocar en algún lugar como candidato a vicepresidente, un vividor de la política. Así que le va bien Macri, le puede venir Fenómeno Bullrich, a la que ha elogiado, pero ¿por qué no Rodríguez Larreta? Y también, ¿qué dice María Eugenia Vidal? Pichetto la conoce, se llevan más o menos bien, porque también podría ser que ella lo ubicara como vicepresidente. Pichetto, para poner a alguien que en estos casos no tiene nada que hacer, no vendría mal. ¿Qué más tenemos sobre todo esto que es una interna que usted tiene que tomarlo más allá de la broma que cada uno de ellos genera con sus conductas como algo muy serio? Porque el daño que hacen, este ataque, mientras la gente huye, mientras los animales corren despavoridos, mientras tenemos el drama que se vive en Corrientes, Macri toma nota de que puede sacar ventaja. Escribí una carta bien fuerte, bien linda, para matar al gobierno. Y alguien le escribe la carta y él lo dice, porque él no tiene ningún tipo de pudor. Y después aparece Negri diciendo lo que señaló, y Valdés pidiendo ayuda a los Estados Unidos, por favor, ¿me pueden ayudar? Estados Unidos dice, tenemos el teléfono ocupado en estos temas porque estamos viendo cómo poder apagar el incendio que tenemos en California, y así sucesivamente. Hay una parte que es graciosa y otra que es patética de la política nacional, porque toda esa pelea sórdida que mantienen entre ellos gravita después en lo que los medios de comunicación usan para desactivar cualquier intento positivo que se pueda hacer del gobierno nacional. Hoy es un día de tantas mentiras. En la columna le digo a Anabela Sánchez, mientras recorríamos el camino, y a Julián Capazo, pero ¿cómo puede ser? ¿Todo es una desmentida hoy? Y sí, todo es una desmentida, con fundamentos cada una de ellas, porque ciertamente la única ventaja que tienen son los medios que reproducen las sandeces, ya no mentiras, que son capaces de decir. Coletazos de la decisión de Putin de esta tarde, la que se conoció esta tarde, con respecto a las provincias separatistas. Estados Unidos prohibirá comerciar e invertir en las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, ante la decisión que adoptó Putin. ¿Se hará la reunión de Putin y Biden? Mientras tanto, la guerra inminente de hace 2 o 3 semanas sigue haciendo esperar al mundo entero. Después de la columna después de la tanda, vamos a hacer la columna. Porque en el mismo momento dije, quiero despedir a mis compañeros. Gracias, Estefanía. Muchas gracias, Víctor Hugo. Víctor Hugo, nos vemos mañana. ¿Nos vemos? Mañana. Esta noche en lo de Roque. Ah, bueno, ahí también. Amigos que queremos mucho, ahí vamos a estar. Bueno, la tanda y ya venimos. ¿Qué le pasa al mundo? ¿Cuánto dolor? ¿Cuántas noticias que perturban, las que recogemos cada día? Y solo va una parte por necesidades naturales referidas al tiempo, pero parte el alma. Por ejemplo, que el gobernador de Nueva York quiera sacar a los homeless considerándolos un cáncer. Es decir, hay gente que lo está pasando muy mal y no piensa en que son las víctimas también de un capitalismo cada día más salvaje, como le vamos a demostrar hoy de una manera muy fehaciente. No, el cáncer son aquellos que sufren, que padecen, que no pueden comer, que no pueden vestirse y que tienen que dormir encima de las rejillas del lugar por donde pasan los subtes para tener un poquitito de calor. Es tremendo que se diga esto.
We start tonight with subway safety. Mayor Adams unveiled an aggressive plan to remove all homeless people from the transit system. This follows a rise in subway crimes, including murder. CBS 2's political reporter Marsha Kramer says the mayor immediately ran into opposition from advocates for the homeless. The problem of the homeless on the subways, sleeping on trains, urinating on platforms, bringing shopping carts of belongings have bedeviled mayors for decades. But Mayor Adams, former transit captain Eric Adams, is just not going to put up with it anymore. He's sending his cops and teams of outreach workers to remove them ASAP. The subway plan is a comprehensive civic strategy that will do more than deal with a temporary fix. You can't put a Band-Aid on a cancerous sore. That is not how you solve the problem. You must remove the cancer and start the healing process. El temor son estos pobres hombres y mujeres que lo pasan en inviernos aterradores muy, pero muy mal. Siempre el mal es el que ha padecido al capitalismo. Nunca el capitalismo para ellos aparece mencionado en el verdadero lugar de la creación de tanta desigualdad, tanta disparidad en las posibilidades de vida del mundo entero. Por supuesto que lo que va a ocurrir ahora a muchos les hará pensar, bueno, por eso es que toman la medida en el caso del alcalde Adams, pero hay que pensarlo de la otra manera, que somos muchas veces nosotros mismos los que de distintas maneras colaboramos con que pasen estas cosas que ahora documentamos también sobre lo que ocurre en el mundo de los homeless. El destacado de Nueva York, los apuñalados en el subte. Ahí lo ponemos. Al menos 6 apuñalados en el metro de Nueva York después de que el alcalde anunciara su nuevo plan de seguridad. Fíjense ustedes cuál es la reacción. Como vimos, Adams se comprometió el viernes a crear un entorno limpio, ordenado y seguro para los pasajeros del metro y los del transporte público. Pero hay también otro tipo de desgracias. Estados Unidos tiene una adicción profunda al tema de las drogas. Cuando hablan de combatir a las drogas, tendríamos que empezar por el consumo de los Estados Unidos, con el que nada pueden hacer. Vean ustedes lo que está sucediendo ahora. Tenemos una epidemia muy grande aquí en los Estados Unidos y se trata de fentanilo, una droga sintética que están traficando por todos los Estados Unidos. Este exagente de la DEA se refiere a este opioide sintético similar a la morfina, pero puede ser hasta 100 veces más potente y peligroso. Los narcotraficantes la están mezclando con otras drogas con efectos mortales. Se estima que más de 104,000 personas murieron entre septiembre de 2020 y septiembre de 2021. En el mismo periodo del 2015, la cifra fue de aproximadamente 52,000. Es tremendo. ¿Qué le está pasando al mundo? Donde pongamos la mirada vamos a encontrar algo que es trágico. Estos desalojos que se dan en España son una demostración de lo mismo, el mismo concepto que merece el tema de la discusión por los homeless en la ciudad de Nueva York o en cualquier otra ciudad importante del mundo, porque todas tienen ese grado de preocupación para ver cómo se los quitan de encima. Bueno, tendrían que poner un poco más de justicia social, algo más de oportunidades para que la gente no viva tan pobremente, tan indignamente desde el punto de vista de la condición humana. Miren ustedes lo que sucede en España. Así empezaba el desahucio de José Manuel y María. Así arropan a José Manuel. María ha pasado la noche en casa de su hijo. Tras 54 años alquilados en el mismo piso, marido y mujer se quedan en la calle por una deuda de 800 euros que ya saldaron con su comunidad, aunque fuera de plazo. La comisión judicial ejecutaba el desahucio y José Manuel se veía obligado a salir, expulsado del que hasta hoy era su hogar. Yo nunca he dejado de pagar el alquiler mío. José Manuel marcha junto a su hijo a reencontrarse con María. Algunos se pueden reencontrar, otros no pueden salir, no pueden cruzar, se levantan muros a cada rato. Hay muros muy ofensivos en el mundo, el de Melilla, el de Estados Unidos, México, el de Israel y los palestinos, es algo, y son muchos, muchos más todavía. Ahora tenemos uno nuevo. Parece mentira, República Dominicana va a hacer un muro para que los haitianos no puedan pasar por allí. Comparten isla, como ustedes lo saben. Pero ahora van a poner un muro para que los haitianos no se vayan hasta este lugar. La hermandad latinoamericana, bueno, eso te lo debemos, Por cierto, veamos la noticia.
El presidente dominicano Luis Abinader comienza la construcción del polémico muro con Haití. Serán 160 kilómetros, a lo menos de la mitad de la frontera entre ambos países. El objetivo, dice el mandatario, es controlar la inmigración y está previsto que en 9 meses esté totalmente finalizado. ONGs han criticado la medida al considerar que provocará xenofobia y racismo. Y por último, en esta recorrida sobre qué le pasa al mundo, nuestra pregunta de hoy, echemos un vistazo a Brasil, a lo que ha sucedido en torno a la propia pandemia y las expectativas de vida en ese país. Ha decrecido 4 años, 4 años y medio la expectativa de vida en Brasil. Es el segundo país en muertes y el tercero en contagios en el mundo. En el 2019, una persona nacida en Brasil tenía una expectativa de vida de hasta 76 años, pero hoy bajó a 72 años. Y siempre estamos hablando del capitalismo salvaje. ¿Se acuerdan lo de Madoff? En 2008 le juntó la cabeza a muchas de las grandes fortunas. Le dieron 150 años de prisión. Murió en la cárcel a los 82 años. Ahora, la última consecuencia es que su hermana con su marido decidieron matar a uno y quitarse la vida al otro. Esta es parte del juicio. Esto es lo que sucede cuando no dan abasto en la locura de ganar dinero y ganar dinero. Ahora fueron sus propias vidas las que tuvieron que entregar. Pero en el caso de Boeing se cobraron nada menos que la vida de cientos de personas que murieron porque ellos querían. En la asociación Boeing-McDougall, Boeing había sido el ejemplo mundial de seguridad. Se junta con McDougall, una empresa financiera, y McDougall decide que la vida no vale nada, que lo que vale son las ganancias de Wall Street. Con lo que le hacemos al mundo, volvemos a esto. Mire usted estos bloques de hielo arrastrados por los ríos en las inundaciones. La imagen ciertamente le va a resultar impactante. Esto tiene que ver con esa crisis permanente de la que tomamos nota en cualquier parte del mundo todo el tiempo. Esto es lo que está pasando, en este caso, en el estado de Nueva York, en Buffalo. Ahora mire lo que sucede en Inglaterra, los huracanes tremendos. Este camión, por suerte la camioneta ya había pasado. Mire cómo se cae este camión. El viento, el tornado Eunice, determinando este accidente que resulta espectacular al verlo, pero muy doloroso de pensar que todo siempre está referido a las cuestiones climáticas. Pero para dar una prueba más contundente todavía que esta, que es visualmente tan impactante, vea usted esta que es visualmente tan pero tan dolorosa y tiene que ver con la costa de Chile. Tiene que ver con miles y miles de peces, anchoas, sardinas, muertas. Está la imagen. Es un informe, lo vemos. 25 toneladas de peces vararon este fin de semana en la playa Necochea de Coliumo, en la región del Biobío. Un fenómeno que se repitió en otras 2 playas de la comuna de Tomé y que podría estar relacionado con la falta de oxígeno en el agua por el aumento de la temperatura durante el verano. Segundo fenómeno de este tipo en menos de 24 horas. Este sábado la playa Necochea había amanecido cubierta de 35 toneladas de las mismas especies. En Playa El Litril de Dichato se registraron otras 15 toneladas de productos marinos varados, todas ellas en la comuna de Tomé. ¡Qué tremendo! El agua está más caliente, empieza a estar tibia donde era fría y los peces mueren porque no pueden respirar, no tienen manera de hacerlo. Esto es parte de ese ecocidio que permanentemente mencionamos. Y los incendios. Vamos a llegar a Corrientes, por supuesto, pero antes quiero dar una vuelta por el mundo para hacer algunos recordatorios a tanto insensato que trata de sacar ventaja políticamente. Es una vergüenza. Es un desastre tremendo lo que sucede en Corrientes. Tendría que haber un poco de respeto por la situación y no ver cómo políticamente se hieren, se posicionan con las mentiras que por otra parte se han dicho. Pero vayamos a Trump cuando llega a California y minimiza lo que estaba sucediendo con la sequía brutal y los incendios que empezaban. Escúchelo a Trump. Un nuevo actor entra en la carrera a la Casa Blanca, los incendios en la costa oeste.
Durante su visita a California, a donde llegó para evaluar la emergencia provocada por los incendios forestales, el presidente Donald Trump se enfrentó a la comunidad científica por el cambio climático. Va a empezar a hacer frío, lo van a ver. Ojalá la ciencia estuviera de acuerdo con usted. No creo que la ciencia sepa en realidad. Pocos meses después llegó el incendio, el ecocidio mundial. California devastada. Miles, cientos de miles de hectáreas donde no quedó absolutamente nada. Cuando desde acá, para sacar ventaja política, le piden ayuda a los Estados Unidos tiene como respuesta: estamos perdiendo 2.500.000 hectáreas en California. Con respecto a 2020, 250% los incendios de California del 2021. Si no pueden con sus propios incendios, ¿por qué podrían terminar con los incendios acá? Es verdad que no está de más pedir ayuda, pero pidámosla al mundo. Como hizo Cabandier, después lo vamos a ver en la discusión vergonzosa que se formalizó sobre este tema. Pero veamos más incendios, veamos lo que pasó con Australia, veamos las imágenes. Esto ocurrió hace poco. ¿Cuánto tiempo hace de esto? Meses nada más en Australia. También nosotros estuvimos transmitiendo en vivo en muchas ocasiones durante nuestro programa. Vea usted cuáles son las consecuencias en esta placa de lo que pasó en Australia. Ahí tenemos 23 millones de hectáreas quemadas, 800.000 van en Corrientes, para que usted tenga dimensión de las noticias. Por eso apelamos tanto a la información internacional. 3.000 millones de animales murieron, 50 personas perdieron la vida. En Australia, que uno sabe, es un país organizado, un país reconocido, un país prestigioso. Cuando hablemos de Corrientes, no nos olvidemos de tener esto en cuenta. La crisis climática y el rol del Estado, permanentemente en discusión. Una vez hice un programa de radio, 24 horas seguidas hablando todo el tiempo para juntar recursos para que operaran a un chiquito. Fue en Uruguay, para que lo operaran del corazón. La campaña salió muy bien, el chiquito fue a operarse a los Estados Unidos. 2 semanas después me llamó el Instituto de Cardiología, el más importante, para señalarme el daño que yo había hecho sin querer, para decirme que esa operación se podía hacer en la ciudad de Montevideo, en el Uruguay, y que yo generaba con mi campaña la sensación de que Uruguay era impotente para hacerlo. Estaba nada menos que diciendo que en un país de mucho Estado era impotente para generar los profesionales que fueran capaces de realizar esa operación. Aprendí para siempre que hay que consultar en lo previo. Ahora tenemos una discusión de alguien que tiene muy buena voluntad, un muchacho Maratea, le dicen influencer, que ha juntado una plata tremenda para ayudar a Corrientes. Tremenda. Es más de 100 millones, creo que son 150 ahora, lo que Santi Maratea ha conseguido aportar como una ayuda. Por supuesto, ¿qué determina esto? Lo que Santi Maratea recauda hace pensar que, miren qué cantidad de dinero, para una persona que con su influencia consigue esto, el aplauso. Porque lo que hay es buena voluntad, buena disposición, dice vamos a hacer algo. Pero también se genera la idea de que el Estado no aporta nada, y el Estado, mire lo que dice Santi Olsiki, o Nico, los dos, Nico Olsiki, dice: es tan tonto enojarse con Santi Maratea como creer que 100 millones de pesos, una ínfima parte de lo que invierte el Estado, resuelven los incendios. Esa idea de que te salvan los individuos, no el Estado, es dañina por lo falsa, especialmente en una crisis así. Y dice más todavía. Por ejemplo, Axel Kicillof envió a Corrientes 2 helicópteros, 125 brigadistas, 4 camionetas, 10 camiones cisternas. Solamente uno de esos helicópteros vale como mínimo $1 millón, y seguro que alguien que sepa más me dice vale mucho más, cerca de 5, pero no importa. Lo que hay que señalar, hay uno más creo, es que el Estado sí está presente si lo convocan, si lo llaman, en este caso el Estado Nacional. Lo que hace Santi está bien, pero es incomparable por su escala con lo que hace el Estado. Y es lógico que así sea. El discurso liberal tonto construido alrededor de lo que hace Santi es lo que está muy mal, es decir, aprovechar un buen gesto de Santi Maratea para generar esa confusión política de que el Estado no está. Hablemos de la sequía. Vamos a leer algo juntos que es importante tener en cuenta por lo que viene.
La sequía propició que los incendios pongan en riesgo la biodiversidad del Iberá. La sequía de los últimos 2 años propició las condiciones en el Parque Nacional Iberá para que miles de hectáreas en el norte y oeste de su territorio sufran las consecuencias de los incendios forestales que consumen el norte de la provincia de Corrientes y el sur de Misiones. Vean ustedes estos extremos de temperatura que citamos a continuación, catástrofes climáticas relacionadas con el calentamiento global, provocaron 142.000 muertes en Europa en 40 años. Hablemos de las quemas intencionales que lamentablemente se producen. El 95% de los incendios en Corrientes fueron intencionales. Y ahora escuchemos lo que dice Alberto Fernández, el presidente, hoy a mediodía. Y Corrientes llama la atención de toda la Argentina, obviamente. Acaba de vivir una tragedia Corrientes, pero hemos puesto todas nuestras fuerzas para ayudar. Lo que es verdad es que no escribimos Twitter por eso. Lo que es verdad es que no hacemos publicidad con eso. Pero hemos mandado a todos nuestros bomberos, hemos mandado a todos nuestros hidrantes, hemos mandado a todos nuestros helicópteros para tratar de apagar eso, hemos mandado a todos nuestros brigadistas, han ido todas nuestras fuerzas de seguridad. Ha ido ayer el ministro de Agricultura con el subvicejefe de gabinete para hablar con los productores y preguntarles qué necesitan para poner rápidamente esto en funcionamiento. Porque la Argentina es una. No hay una Argentina del centro y una Argentina periférica. No hay pueblitos y ciudades. ¡Hay argentinos! Una palabra tras otra de verdades. Está muy bien, pero un reproche, humildemente, presidente. ¿Por qué esto no va por cadena nacional? Se está incendiando una provincia y se miente alrededor de ese incendio. Y hay otros temas muy urgentes. Hoy fue un día de desmentidas totales. ¿Por qué no hay cadena nacional? ¿También en eso tienen razón? ¿También en eso ganan? Yo hice zapping mientras usted estaba siendo transmitido por C5N. Uno estaba con un profesional que daba explicaciones de cómo piensa que debe hacerse el periodismo. Y los otros estaban con el tiempo. Dale que te dale con el tiempo y hablando, entre otras cosas, de lo que sucedía en Corrientes, pero sin tomar nota de lo que estaba diciendo. No le tengamos miedo a la cadena nacional. La estigmatizaron. Esos quieren que la información sea toda de ellos y que lo que dijo, que es tan importante, solo se pueda ver así, con este énfasis, en C5N, y no sé si hay algún otro canal que sea capaz de televisarlo. Me da mucha pena, porque lo que estaba diciendo era muy importante y lo tenía que escuchar cada argentino que integrase una cadena nacional, no lo que circunstancialmente estaban escuchando, viendo C5N. Pequeño reproche. Obliga a desmentir a diario. Un tuit de Macri para empezar con las mentiras. Mauricio Macri, en su competencia brutal con Rodríguez Larreta, porque no puede tolerar que el que le servía café y le hacía los mandados y hacía las cosas por él, ahora quiere ser presidente. Entonces están en una competencia que ha enceguecido de alguna manera al país y a ellos mismos, que son capaces de decir cualquier cosa contra el gobierno nacional para ver cuál es más guapo, más valiente, cuál sale más veces en Clarín y Nación, en sus canales y en sus diarios. Tuit de Macri, para empezar este recorrido sobre desmentir a diario. Dice Macri, una sequía histórica se convirtió en un incendio sin precedentes. Desde enero, la peligrosa situación había sido alertada por las autoridades de la provincia de Corrientes al Ministerio de Ambiente. Le pidieron aviones, hidrantes, vigías y equipamientos. Nunca le respondieron. Bueno, vamos a esta noticia, que es la respuesta que corresponde. Es del Destape, a ver si está la información de Cabandier. De la que sea, pongamos la respuesta de Cabandier en noticia destacada. Ahí está. El gobierno ofreció ayuda a Corrientes 16 veces antes de que se desborden los incendios. Lo cuenta página 12, los documentos que desmienten a Macri. Desde noviembre el gobierno nacional ofreció asistencia 16 veces para combatir. Pero vayamos al mail del 23 de enero del ministro Cabandier, totalmente demostrativo de cómo fueron las cosas. Estimado ingeniero Roberto Roja, funcionario de la provincia de Corrientes, me contacto para formalizar lo que previamente charlamos por teléfono, el ofrecimiento de apoyo terrestre para combate a incendios forestales con brigadas de combate. Lo que se necesitaría en caso de que Corrientes lo requiera
Es un lugar donde alojar a esta brigada. Dormitorios, lugares para aseo personal, cocina y la comida para esos días de estadía en la provincia. Quedo a su disposición para aclarar cualquier duda que pudiera surgir sobre este ofrecimiento. Afectuoso abrazo. Ahí estaba el ofrecimiento. 23 de enero es la fecha de esta comunicación. Mentira, entonces, de Macri. Vamos a este destacado de Clarín. Otra mentira de la jornada. Desmentir a diario. Es casi una necesidad. FMI, el gobierno se compromete a tener listo un estudio del sistema previsional. El acuerdo con el organismo no contemplará reformas, pero sí un análisis sobre la sostenibilidad de las cuentas del sistema, con lo cual están diciendo, están diciendo que el asunto viene de total entrega, y aunque a uno no le gusta nada el acuerdo con el Fondo Monetario, tampoco es bueno que ellos mafiosamente se dediquen a mentir con mentiras. Se dediquen a mentir con exageraciones como estas. El estudio deberá desagregar los números del régimen general de los regímenes especiales, como el de docentes o docentes universitarios, que si bien los trabajadores se jubilan a edades más tempranas, aportan 2 puntos más que los del régimen general. Esto es lo que dice Clarín. Bueno, vamos a ver lo que responde, demostrándolo claramente con la letra, además de lo que dice ese paper que se conoció, esos apuntes que trascendieron. No habrá ninguna reforma jubilatoria. Nuestro gobierno siempre va a cuidar y trabajar para mejorar el salario de nuestros jubilados y jubiladas. Se mantendrá la forma de movilidad sancionada en 2020, sosteniendo los derechos que fortalecimos con esa ley. Y otro tuit del ministro Guzmán. No habrá ninguna reforma jubilatoria, ya lo dijo en el primero, y asimismo, y en la misma línea, se va a realizar un estudio focalizado en los regímenes especiales, que analice opciones y recomendaciones para fortalecer la equidad y la sostenibilidad a largo plazo de nuestro sistema previsional. Bueno, veamos este destacado de C5N para completar este tramo de desmentir a diario. Veamos esto, por favor. ¿Está ahí? Sí. El gobierno aseguró que no habrá una reforma jubilatoria. Después del acuerdo con el FMI y a la espera que se apruebe en el Congreso, tanto Alberto Fernández como Martín Guzmán descartaron que vaya a haber un cambio. Después de esto que apareció en Clarín, Roberto Navarro, un saludo Roberto, le manda un WhatsApp al presidente de la República. El presidente le responde sobre esa tapa de Clarín, pero le dice algo: si lo querés usar, usalo. Bueno, en ese audio dice Alberto Fernández lo siguiente. Sí, por supuesto que la diferencia es muy grande y claramente no es para docentes. No es para docentes. Lo que está hablando, de lo que se habla son los regímenes especiales de privilegio, donde básicamente están embajadores y jueces. Algo hicimos con los jueces y creo que deberíamos avanzar más, y lo mismo con los embajadores. Pero no es el tema de los docentes, claramente no es el tema de los docentes. Pero no es el tema de los docentes, claramente no es el tema de los docentes. Bueno, esto es lo que publica Roberto y, bueno, es la palabra del presidente de la República. Quiero decir algo. Si ocurriese esto que dice con ponzoña habitual Clarín, y si Alberto Fernández le mintió a Navarro y a través de él a todos nosotros, y si el ministro Guzmán saca tuit que no se corresponden con la realidad, el tiempo lo va a decir. El tiempo es, en ese sentido, extraordinario. Pero yo le creo a ellos, le creo firmemente, que están diciendo esto porque saben que se pagaría muy caro semejante mentira. Que no pueden decir esto si no tienen la convicción de cómo están procediendo. No van a tocar las jubilaciones. No va a ocurrir que toquen las jubilaciones, dice Alberto Fernández, y lo afirma también el ministro Martín Guzmán. Vivimos haciendo actos de fe. Nos subimos a un taxi o a un avión y el que lo maneja nos está llevando y nosotros confiamos en que así es. También en política, también en periodismo hacemos actos de fe. Lo que no se puede hacer es el constante, permanente acto de mala fe, de tanta mentira. Mire usted lo que pasa con migraciones, lo que se anima a decir Macri, que ya esto está hecho un tontón realmente, y el que le escribió la carta, ese sí que está mal de la cabeza, porque no puede comprometerlo a Macri con este disparate. Estamos ante el mayor éxodo de argentinos de la historia. Hay miles de jóvenes, hombres y mujeres, dramatiza, que parten solos rumbo a otros países
graduados de todas las disciplinas, lo mejor que tenemos en el país, empresarios gigantes y de todos los tamaños, gigantes, medianos, chiquitos, ¿qué quiere decir? Que prefieren seguir en otro lado, dice Mauricio Macri. Una más de su carta alarmante por el estado mental del que le escribió la carta y también del pobre Macri. Ojalá vuelva a vivir acá, pero si no lo hacen seguro volverán como un recordatorio, una advertencia de lo que puede pasar cuando se pierde el rumbo por completo. Le dice a los argentinos que se van y a los argentinos que se quedan, dice. Hoy estuvo aquí Florencia Cariñano, que salió a confrontar con esta brutal falsedad de los dichos de Mauricio Macri. Dijo: en base a una columna que salió en el diario La Nación que habla de datos del 2019. No estábamos nosotros en el 2019. Y los datos que arroja esa columna de La Nación del 2019 los da la OCDE y son muy malos. Hablan de una gran ida de argentinos masivamente calificados hacia el exterior. Entonces yo creo que las respuestas las tiene que dar él. Los únicos datos oficiales que arrojan hoy es que desde que generamos esa declaración jurada en septiembre del 2020 hasta hoy, el promedio de salida de argentinos que tildaron mudanza es de 78 personas por día. 4 años de Macri, del 2016 al 2019, y me fijo, quienes se fueron y no volvieron, me da un promedio de 164 personas por día que emigraban. Bueno, esta es la realidad de números, incontrastable cuando son estadísticas que tienen esa firmeza. Bueno, yo quiero contarle algo que sucede en América del Sur. Nuestra América del Sur tiene muchos países con migrantes, casi natural. Hemos sido formados en mundos migrantes. Aquí hubo una enorme ola de inmigración en distintas épocas en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Chile, Paraguay. Mire usted lo que es América del Sur en cuanto a lo que emigran sus habitantes. Vamos a empezar por la parte norte. Colombia tiene una emigración del 5,7% de la población. Ecuador, 6,8%. Perú, 4,7%. Venezuela, 16,7%. Eso es la emigración. El otro número es inmigración, pero no está en estos momentos en discusión. Vamos al sur del sur de nuestra América. Y vea usted, de Bolivia se va el 7,6%, de Chile el 6,8%, de la Argentina el 2,3%. Miremos el Atlántico, con dos datos asombrosos. Uruguay es un país del que sus habitantes emigran muchísimo, 18,3%. Paraguay, 12,4%. Y el otro dato notable es Brasil, 0,8%. Es maravilloso, de verdad. Es impresionante el apego que tienen. Nosotros somos más viajeros, más de ida y vuelta, como si la historia fuera una ola que vuelve en forma constante y permanente. No hay muchacho que uno conozca que no tenga ganas de probar fortuna, para conocer mundo, para ver qué pasa por ahí, porque en determinado momento, aunque tenga trabajo, aunque le pueda ir bien y aunque tenga estudio, se pregunta si no le podría ir mejor. Y entonces puede ser que emigre. Somos países migrantes, no caben dudas, pero el porcentaje está muy por debajo de la percepción que uno pueda tener. 2,3 contra 18 de Uruguay, contra 7 de Chile, contra 7 de Bolivia. Es impactante, contra 5 y pico de Colombia. Es decir, de donde menos se van es de Brasil. Segundo país de donde menos se van, la Argentina. Y Macri dice ese disparate. Revisemos un poco más estas locuras de Macri para que quede fijado por qué hay que desmentir cada día las mentiras cotidianas. Vamos rápido con estos temas dichos por Macri. Los argentinos regresan a Europa para escapar de la incertidumbre económica. Esto es 2019. Lo decía el Washington Times, 23 de abril del 2019. Mire la capital, los pasaportes italianos emitidos en Rosario crecieron 50% en 2 años. Septiembre del 2019, Macri. Qué vergüenza que me da, vergüenza ajena. Sigamos. Pasan la noche haciendo cola frente al consulado italiano en Córdoba. 23 de mayo del 2019. ¿Qué me dice? Decirle mentiroso es poco.
Aumenta la demanda de pasaportes españoles e italianos, cuenta la revista Noticias. En los consulados porteños de España e Italia subió 13 y 4% respectivamente en el 2018. Bueno, uno más, pero ¿sabe cuántos hay? Por la incertidumbre económica, muchos argentinos se van a Europa. En Washington Post y The New York Times, cuenta El Cronista, replicaron un artículo de la reconocida agencia internacional AP que hace referencia a la situación económica del país, etc. 20 de febrero del 2022, los coletazos de lo que estaba sucediendo. Pero por supuesto todo arranca con algo que Macri toma ¿de quién? De La Nación. Su propio diario le miente, su propia cadena le miente. Vamos al título que produjo este espanto de Macri saliendo de cualquier manera para lograr visibilidad, porque lo que él quiere es que lo vean, que lo vean más que a Rodríguez Larreta. Un futuro fuera del país, escribe La Nación. El 20 de febrero ahora del 2022, la Argentina enfrenta el desafío de retener a quienes han perdido la esperanza de ver revertida la situación que hoy los expulsa. Macri lo pasa en limpio y habla, la emigración se ha vuelto un fenómeno imparable que involucra a personas de toda condición. Por eso Macri dice, los grandes empresarios, los grandes profesores, la gente más valiosa. Esto es lo que motivó que Gabriela Cerruti hoy respondiera de esta manera. No llama la atención que Mauricio Macri haga una declaración de principios basada en un editorial de La Nación. Lo insólito es que no repare en que las cifras son del 2019, cuando él era presidente. Pero mire que hace ratito que viene Macri con las mentiras de lo que pasaba en su gobierno, adjudicándoselas a este. Escuchémoslo por un momento. Porque lo que hay que parar, que ustedes saben, es este éxodo masivo de jóvenes que hemos tenido como nunca antes. Entonces yo le pido a todos los jóvenes, por favor, está cambiando la Argentina en ese momento en que no se tienen que ir. Estamos a nivel salidas parecido al 2001, a nivel de migración. Sí. Complicado ese tema. Lo único que queremos es vivir un país donde te da trabajo. A mí me parte el alma. La primera semana en España me invitaron a comer muchos jóvenes argentinos que ya se habían radicado en Madrid. Una tristeza. Yo tenía que caretear escuchando todos los proyectos que tenían, lo entusiasmados que estaban. Yo me fui, llegué a casa, le dije a Juliana, la tristeza que tengo, todos esos jóvenes que fueron expulsados, que son los que nos tienen que liderar para que otros tengan trabajo. Y que los jóvenes no nos abandonen, que paremos esta fuga, que paremos este éxodo que nunca existió en la Argentina. Les pido a los jóvenes, pero de rodillas, que no se vayan. Esa tristeza de Macri, ese acting bochornoso de Macri, esas mentiras. Cuando él cuenta lo de España, seguro que es mentira. ¿Usted se acuerda de las mentiras de Cacho, que las contaba de distinta manera en distintos lugares? Un falaz serial, Mauricio Macri. Para terminar con una sonrisa, para que el personaje no nos pese tanto, vamos a escucharlo en mentiras parecidas a esta cuando decía que estuvo con 5 o no sé cuántos estudiantes, muchachos jóvenes en Madrid, los invitó a comer, salieron con ellos y le contaban su padecimiento por estar así con ese gesto y con esos ademanes y esa pena fingida. ¿Cómo es la historia de Cacho? Me tocaba el timbre y me dijeron farmacia. Yo no lo reconocí porque no era Mario, me dijo el chico que viene siempre. Y como un idiota la abrí. Lo que me pegaron, Mauricio. Lo que me pegaron hasta que se dieron cuenta que no tenía más nada, terminé en el hospital. Pero tuve suerte, me dice. Porque María, la al lado, estaba el marido. En este caso, Cacho sabía jugar a las bochas, como ahora que no está, me dice. Y lo mataron. Bueno, para terminar con una sonrisa. Macri es eso, un hombre que nos torna proclives a la risa. Está Gustavo Silvestre con todo listo y nosotros lo invitamos con Anabela Sánchez, Julián Capazo, Federico Ferro, Juanpi Montes Onganía de la dinastía de Charlie, que se está tomando contacto con Gustavo Silvestre seguramente para iniciar el programa, con Leandro Raduazo. Los saludamos a todos. ¿Quién estuvo de director? Leo. Gran abrazo. Muchas gracias a todos y aquí a Pato del Vecchio. Amigos, hasta mañana si Dios quiere.